Hola, hola a todos, amados de Dios y hermanos en Cristo. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa Meditaciones Ascender, un programa que tiene el propósito de fortalecer nuestra vida espiritual a medida que conocemos y reflexionamos en la palabra de Dios. Hoy es martes 3 de enero, estamos iniciando año nuevo, mes nuevo y semana nueva. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de llegar hasta este punto, que podemos seguir avanzando, podemos seguir creciendo en Él, en nuestra fe, fortaleciéndonos. Y para mí es un placer enorme poder acompañarles, poder estar con ustedes y poder compartirles de la palabra de Dios, que es el propósito principal de todo esto que hacemos. Como cada mañana, yo los animo a que sigamos apartando el tiempo para dedicárselo al Señor, el tiempo para pensar en su palabra y dejar que Él hable a nuestras vidas, Él toque nuestros corazones y nos muestre el camino que tenemos que seguir. El Salmo 119, versículo 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra. Esto quiere decir que cuando la palabra de Dios se expone, la palabra de Dios se comparte, se habla de ella, la misma enseñanza trae luz a la forma de vida. Dios no quiere que nosotros vivamos en tinieblas, en oscuridad, de confusión, de incertidumbre, de sinsentido. Él quiere que nosotros vivamos en la luz de su palabra, que es la claridad, es el rumbo que nosotros debemos seguir. Así que yo los invito para que meditemos en la palabra de Dios y dejemos que ella encuentre cabida en nuestros corazones. Ya veo a varias personas que están conectadas. Bienvenidos a todos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. De verdad espero que esto que vamos a compartir sea de bendición para sus vidas. Ya veo varias personas que nos están saludando, que están aquí conectadas. Gracias por estar en este tiempo. Y bueno, pues ha llegado el momento de dirigirnos a nuestra meditación del día de hoy, la cual está basada en Romanos capítulo 12, versículo 1. Y el título que he decidido darle a esta meditación es La adoración que va a todos lados. Romanos capítulo 12, versículo 1. El título de esta meditación es La adoración que va a todos lados. Y antes de que entremos a nuestra reflexión del día de hoy, solamente quiero recordarles que nos estamos conectando de lunes a viernes en el horario de las 7 de la mañana. Estamos iniciando nuestras reflexiones en este horario. Inviten a otras personas, compartan esta transmisión, díganles a otros que hay palabra de Dios para sus vidas, para fortalecerse espiritualmente. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cierto día el Señor Jesús se encontró con una mujer samaritana junto al pozo de Sicar. Esta mujer se sentía perdida y vacía en su interior, pues no comprendía el verdadero significado de la vida. Como era una costumbre en aquellos días, la mujer trató de imponer en su conversación con el maestro una rivalidad trivial que existía entre judíos y samaritanos. En Juan capítulo 4, versículo 20 podemos leer al respecto de ello. El texto dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. La gran rivalidad entre los de Samaria y los de Judea estribaba en el hecho de cuál era el monte al que una persona debía acudir para ofrecer su adoración a Dios. Los samaritanos solían decir que el lugar más apropiado para adorar era el monte Gerizim, que se encontraba en su territorio, y por su parte los judíos declaraban que el lugar escogido por Dios para la adoración era Jerusalén, la cual estaba asentada sobre un monte. En la actualidad, muchas personas suelen pensar de la misma forma que la mujer samaritana.
Ellos concluyen que para adorar a Dios simplemente hay que asistir a la iglesia los domingos, hay que cantar algunas alabanzas, escuchar al predicador y su predicación por algunos minutos, y a partir de allí no hay más adoración, no hay entrega a Dios. Pero quienes piensan de este modo reducen a Dios y al cristianismo a una mera formalidad dominical, y desde luego esto es algo que no agrada al Señor. Jesús respondió al argumento de la mujer samaritana con estas palabras. En Juan capítulo 4, versículo 21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Con estas palabras el Señor Jesús quería dar a entender que la adoración no era y no es un mero ritual superficial de un día a la semana que está restringido a un lugar, sino que se trata de una actitud de vida que va con nosotros a donde quiera que vayamos. Enseguida el Señor Jesús dijo estas palabras en el versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto significa que la adoración que Dios busca y aprueba es la que se ofrece en espíritu, es decir, desde lo profundo de nuestro ser, con una conciencia limpia y tranquila, y en verdad, que se refiere a la adoración que se ofrece en obediencia a la palabra de Dios, que sabemos es la verdad de la vida. Hoy en día ya no tenemos que subir a un monte para adorar a Dios. Ya no es necesario entrar en un templo, vestir de cierta forma, cumplir con ciertos rituales externos. Para nosotros, mis amados, la adoración se lleva en el corazón, en la forma en la que pensamos, hablamos y vivimos. Con esto en mente, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este pasaje contiene una gran enseñanza para nuestra vida. Todo aquel que quiera vivir una vida de éxito, una vida de bendición, debe considerar esta preciosa verdad. Primero, las palabras del apóstol Pablo están dirigidas a los hermanos, es decir, a aquellos que han nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo y por ende han venido a formar parte de la familia de Dios. Por eso, lo primero que tenemos que preguntarnos frente a este pasaje es si ya nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos proclamado a Cristo como el Señor y Salvador suficiente de nuestras almas. Recuerden, esto es para los hermanos. En segundo lugar, Pablo prosigue a rogar y a pedir encarecidamente por la misericordia y la gracia inmerecida de Dios, que nuestros cuerpos sean presentados ante Dios. Pablo comprendía que el cuerpo es tan solo el vehículo del alma. Por eso nos pide que desde lo profundo de nuestro ser optemos por actuar, por vivir, por proseguir en la vida como a Dios le agrada. Anteriormente los sacrificios eran presentados en el altar del holocausto. Allí los corderos eran degollados, partidos en pedazos para ser consumidos por el fuego. Pero en el cristianismo el sacrificio es la propia persona, y el altar en el que debe ser sacrificado es el altar del diario vivir. Allí cada creyente debe presentarse a Dios como un sacrificio vivo. Estos sacrificios, recuerde, ya no están muertos, ahora viven, trabajan, van a la escuela, cocinan, hacen los quehaceres del hogar. Usted y yo somos el sacrificio, y nuestro diario vivir es el altar donde debemos ofrecernos a Dios. Este sacrificio que se pide de nosotros debe ser santo, que quiere decir apartado o separado del mundo para Dios. Este es el sacrificio que le agrada al Señor. Cuando una persona, dependiendo del poder de Cristo, dice no al pecado, no a lo vergonzoso, no a lo impuro y lo sensual, cuando una persona tomada de la mano de Cristo perdona a sus ofensores, bendice a los que le maldicen y ora por sus adversarios, cuando una persona segura en Cristo, amante de Cristo, ora y medita la palabra de Dios, ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Este es el culto racional o el culto consciente y coherente del que habla el apóstol Pablo. Mis amados, qué bendición tenemos nosotros actualmente. En el pasado el lugar para adorar a Dios era un monte, pero ahora es el mundo entero.
Antes era un cordero o un macho cabrío, pero ahora somos nosotros mismos ese sacrificio. Usted puede vivir una vida abundante, una vida llena de paz si se vuelve el sacrificio vivo de Dios. La verdad es que la felicidad, la dicha más grande que uno pueda experimentar en esta tierra se encuentra en el hecho de ofrecerse a Dios y vivir como a Él le agrada. Haga un alto en su vida el día de hoy, sea la ofrenda, sea ese sacrificio que le agrada a Dios. Después, usted va a gozar de una paz, de un gozo que va más allá de toda comprensión humana. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios y Padre Celestial, sabemos que en el pasado para adorarte era necesario subir a un monte, a cumplir un ritual, vestir de cierta forma. Pero ahora, Señor, la adoración a la que nos llamas es esa que aparece en nuestro diario vivir, en cómo hablamos, en cómo nos conducimos, cómo reaccionamos frente a los problemas, cómo tratamos a los demás. Por eso, Señor, queremos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Queremos ser sacrificios vivos que se ofrecen en el altar del diario vivir a ti. Allí en donde estamos, en la casa, en la escuela, la oficina, el trabajo, donde sea, ayúdanos a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Porque solo de este modo, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, pues espero que esta breve meditación del día de hoy haya sido de bendición para ustedes. Recuerden que Dios nos está llamando a un estilo de vida diferente, una vida que le agrada, que le honra. Y esta vida comienza cuando nosotros nos convertimos en un sacrificio vivo. ¿Qué ha de haber sido para estos cristianos de aquella época? Ellos sabían que el sacrificio era algo que debía morir, que debía ofrecerse en el altar, pero ¿qué habrá sido para ellos el darse cuenta que el sacrificio que Dios pedía ya no era el de un cordero, sino era el de la vida misma que se ofrecía en el altar del diario vivir? Esta fue la idea revolucionaria que introdujo el apóstol Pablo en el cristianismo. Ahora el sacrificio eres tú y tienes que vivir como a Dios le agrada. Tú eres un sacrificio vivo. Yo los animo a que piensen en esto, reflexionen en estas palabras y se arriesguen a vivir de esta forma. Estoy seguro que Dios va a bendecirles, Dios va a darles la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando vivamos de esta forma, siguiendo su palabra y obedeciéndole. Mis amados, ha llegado el momento de decirnos adiós. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Quiero agradecer a las personas que nos apoyan con el envío de estrellas. Muchísimas gracias por su apoyo. Esto nos impulsa a seguir llevando la palabra de Dios todavía más lejos. Mi nombre es Marlon Corona y ha sido un placer, un gusto enorme estar con ustedes. Recuerden, estoy orando que prosperen en todas las cosas, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Con el favor de Dios, nos vemos en la próxima.